Laura Beltrán. Soy Miguel Ríos. Y yo, Sebastián Echeverry, y somos del curso 1101. Y hoy les vamos a presentar el muestreo por conglomerados. Acompáñenos. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer en esta oportunidad es que vamos a ver el concepto del muestreo. Pues como ya se sabe, en toda investigación estadística se tiene un grupo y sus elementos. Pero, ¿qué se va a hacer con esto? Pues sencillo. En este caso se va a realizar una clase de investigación. Si el investigador en este caso hiciera el estudio de todos los elementos, o sea, del conjunto en general, esto se le va a llamar censo. Ahora, pues esto en muchas ocasiones no es posible, ya que un grupo puede llegar a ser muy grande o simplemente por otras razones no se puede llegar a ser. Entonces lo que se va a hacer es que se va a sustraer cierta parte de este conjunto y se van a estudiar los elementos de ese grupo que se sacó del conjunto en general. Ahora, a esto se le va a llamar muestreo. Y pues como es de esperar, los elementos que se estudian se llama muestra. Por lo tanto, se puede decir que el muestreo es una especie de estudio de cierto grupo donde se enfatizan en los elementos para determinar o estudiar cierta población y así poder sacar ciertas conclusiones dependiendo de la situación que se esté dando en esta ocasión. Bueno, antes de continuar con la explicación del muestreo general, tenemos que revisar unos conceptos claves que nos van a facilitar el entendimiento más adelante. El primero es el de unidad de observación. Y esta es la unidad base de la medición que se va a realizar. A veces también se puede llamar extracto. Esta es toda la unidad como poblacional. Cuando se van a hacer un estudio sobre poblaciones humanas, usualmente la unidad de observación van a ser los individuos de dicha población. Para continuar tenemos la unidad de muestreo. Esta es la unidad en la que, pues, como dice el nombre, se va a realizar el muestreo. Por ejemplo, queremos estudiar un grupo de personas, pero no vamos a tener acceso a cada individuo. En su lugar vamos a dividirlo y, por ejemplo, hacer la encuesta por familias. Esta es la unidad de muestreo. Y por último tenemos el marco de muestreo, que esta es la lista de todas las unidades de muestreo que vamos a tener. Por ejemplo, para un estudio de números telefónicos necesitamos una lista de todos los números telefónicos de la población en la que se va a hacer el estudio. Para un estudio en un conjunto residencial necesitamos una lista de todos los apartamentos o torres que hacen parte del marco de muestreo que se escoge inicialmente. También tenemos que hablar que hay ciertas ventajas y desventajas a la hora de realizar un muestreo. Principalmente es preferible a realizar un estudio completo de su población, pero hablemos de las ventajas ya como tal. La primera ventaja es que el muestreo proporciona información confiable con costos mucho menores al estudio que se llevaría al realizarse en una población completa. Al hacer esto también podemos decir que además de tener costos bajos, el nivel de rapidez en la producción de los datos es mucho mayor, por lo que la lectura de los resultados puede ser más fácil y de manera un poco mejor programada. Además, las estimaciones de frecuencia son mucho más precisas que las basadas en un estudio poblacional total, y mediante un muestreo se puede inferir la realidad de una población o de un estudio de una forma mucho más sencilla a inferirla de la población total. Pero no solo hay ventajas, también hay desventajas. Principalmente hay errores a la hora de hacer un muestreo, como lo serían la subcobertura de los datos, la carencia de las respuestas que se puedan obtener a la hora de hacer el estudio, los descuidos al momento de recolectar los datos, errores al momento del conteo de los mismos, entre muchas otras cosas más. Además, podríamos decir que la principal es al momento de hacer conclusiones, pues al tener una muestra, hacer una conclusión de una población mucho mayor a esta puede llevar a ciertos sesgos de información o de realidad sobre las vivencias o sobre el tema a estudiar de esa población. Pues bueno, ahora vamos a hablar un poco más específicamente de nuestro tema, que sería el muestreo por conglomerado. Pues vale, como nosotros sabemos, las unidades que presentan el espacio y el tiempo pueden ser consideradas conglomerados. Por lo tanto, puede servir como base para un estudio o procedimiento de muestreo. Ahora,
Entre el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerado hay una diferencia fundamental que es muy importante recalcar. Y esto es que el muestreo estratificado se trata de cada estrato sea como lo más homogéneo posible, mientras que el conglomerado reúne una gran variedad de cada uno de los elementos. O sea, se tiene como un centro, pero de por sí se reúnen otros de alrededor de este, buscando así la variedad para esta clase de estudio. También es necesario aclarar que en algunas ocasiones se pueden extraer partes del conglomerado para conformar otra muestra o otra parte de la muestra. Pero cuando se hace esto, se cambia el nombre de muestreo por conglomerados a muestreo bihepático. También una de las razones más importantes del muestreo por conglomerados es que se puede usar para el estudio de grupos grandes con detalles muy pertinentes, ya que este facilita bastante la distribución. Una vez vimos qué es el muestreo por conglomerados, veamos un poco cuáles son sus tipos. Primero podemos encontrar que, por ejemplo, las unidades hospitalarias o los departamentos de universidades se podrían llamar conglomerados naturales, así como hay conglomerados no naturales, como por ejemplo las urnas electorales. Además podríamos encontrar algunos otros conglomerados, como el conglomerado geográfico, que es el cual se estudia al momento de hacer estudios con muestras de conglomerados en áreas geográficas determinadas. Bueno, ahora vamos a hablar de las características de este. Para este vamos a tener dos cosas muy en cuenta. El primero sería el costo y el segundo que sería la distancia. Pues bueno, como dije anteriormente, sería el costo. Y esto ya que el muestreo de conglomerados es mucho más económico de lo que sería un muestreo estratificado. Esto por los diferentes elementos que tienen, los elementos poblacionales y bueno, otros detalles que también debemos de tener en cuenta en estos casos. Las distancias también son muy importantes, ya que dentro de el muestreo de conglomerado los objetos o los elementos deben estar geográficamente cerca uno del otro y deben estar estratégicamente organizados. Esto para resumir que básicamente el muestreo por conglomerancia es una forma muy efectiva de reunir información de una forma poco costosa y de muy fácil implementación. Por lo tanto, esto se puede resumir en que, bueno, como sabemos, en muchas ocasiones no se pueden encontrar métodos de muestreo las cuales sean económicas. Por lo tanto, conglomerados sería una solución muy viable para esto. Y el costo para las observaciones, debemos de tener en cuenta también las distancias entre cada uno de los elementos y por qué se debe organizar de esta forma. Y pues bueno, para esto también debemos de tener en cuenta otras cosas que también son de vital importancia, como por ejemplo la interpretación de signos, ya que en estos casos se van a necesitar conocer muy bien qué significa cada letra o cada signo, para de esta manera tener una respuesta rápida y efectiva. En este caso, uno de los dos signos que son muy importantes de tener en cuenta sería el primero, que es una N mayúscula para interpretar la población, y una N minúscula que es para interpretar la muestra. Esto ayudará para un mejor desarrollo y también para entender un poco más cómo es la distribución de cada uno de estos grupos. Además de esto, también debemos de tener en cuenta algunas operaciones que nos van a ayudar para este tipo de muestreo. Pues básicamente este de acá, que sería el tamaño, la ecuación que se utiliza para el tamaño de toda la población, y este de acá, que sería para el tamaño del promedio de los conglomerados de toda la población. Estos son muy importantes, ya que a la hora de realizar las investigaciones, las pruebas y esto va a ser una de las cosas que determinen nuestro estudio. Ahora, también nosotros veremos una estimación, por decirlo de alguna manera, de media y un total de poblaciones. Como dije anteriormente, es muy importante para esto tener en cuenta la interpretación de cada signo, qué significa una N mayúscula, una N minúscula, qué interpreta cada cosa para tenerlo claro. Ahora, el estimador de media poblacional en la media muestral sería este de acá. Y el estimador de la media poblacional sería el de acá. Y estas serían una de las características más importantes que debemos de tener en cuenta para el muestreo por conglomerado. Bueno, ahora tenemos que responder
A la pregunta ¿cuántos pertenecen a la muestra? Bueno, lo que tenemos que hacer es dividir la población escogida en n conglomerados, es decir, tenemos una población de 100 personas, por ejemplo, y lo queremos dividir en 4 conglomerados. Eso es lo que se va a hacer. Por lo tanto, cada conglomerado quedaría de 25 personas. Después de hacer esto, en cada conglomerado o en cada grupo dividido se van a tener que aplicar las unidades de muestra. Después de hacer esto, vamos a tener los resultados y ya es hacer el análisis de resultados. A este procedimiento es a lo que llamamos el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados es una facilidad y de no tenerlo sería muy complicado poder hacer un estudio muy detallado en un grupo muy grande. Ahora también debemos de responder a la pregunta de quiénes forman la muestra. Se puede decir que en el muestreo por conglomerados el mismo título nos da la respuesta a los conglomerados, y es que en este tipo de muestreo la unidad muestral es un grupo de elementos que conforman una unidad, un conglomerado, que va a representar la totalidad o la población total de nuestro estudio estadístico. Tomemos un ejemplo rápidamente, y es que si yo quiero hacer una pregunta, hacer una encuesta, voy a hacer un muestreo por conglomerados en una universidad. Y al tener muchísimos integrantes, muchísimos individuos, no tengo que entrevistar para esta encuesta, para este estudio estadístico, a cada uno de los mismos. Por lo que voy a tomar conglomerados. Voy a tomar facultades de la universidad. O lo mismo, departamentos universitarios, por ejemplo. Entonces puedo coger a la Facultad de Medicina, la Facultad de Bellas Artes, entre otras, y estas serán conglomerados que formarán una unidad entre varios individuos para responder a mi estudio estadístico por muestreo de conglomerados. Vale, entonces para el muestreo por conglomerados tenemos que llevar a cabo una serie de pasos específicos para que el estudio sea correcto. Lo primero que vamos a hacer es la selección de la muestra. Se va a seleccionar primero la población, después se va a realizar la división por conglomerados y ya se va a seleccionar la cantidad de conglomerados que van a ser tomados en cuenta en la muestra. Una vez tenemos esto llevado a cabo, vamos a hacer la estimación de la media. Que la estimación de la media se va a obtener su tamaño, que va a estar representado por MI, y se le va a sumar la variable que se va a desear analizar, que va a ser representada en una tabla por JI. Matemáticamente hablando, tenemos la fórmula que se estará presentando en pantalla. Una vez ya tenemos la estimación de la media, vamos a realizar la estimación de la variancia de la media. Cuando ya tenemos la estimación de la media, vamos a agregar 2 columnas en la tabla de frecuencias para que sea más fácil el procedimiento. Pues para esta columna se va a restar el total de cada conglomerado y se va a elevar, y para la siguiente columna se va a elevar esto al cuadrado. Con los ejemplos que estarán en pantalla, con las tablas que estarán en pantalla, va a ser un poco más fácil. Para la variancia vamos a utilizar la ecuación que va a estar en pantalla en este momento. Una vez ya tenemos resuelta esta ecuación, vamos a pasar al intervalo de confianza media. Y pues para esto vamos a hacer más o menos un procedimiento de tanteo, por así decirlo. Una vez ya tenemos esto, vamos a realizar o vamos a seleccionar, y ya este sería como el último paso, el tamaño de la muestra para estimar la media. Entonces para esto se tienen que hacer varios cálculos siguiéndonos de una fórmula inicial, y bueno, son 2 fórmulas. Una que es el primer paso, que es la que estará en este momento en pantalla, y la siguiente que ya es la que va a determinar, que es d igual a b al cuadrado por m al cuadrado sobre 4. Pues esto va
a determinar el error máximo que puede tener una muestra. Podemos decir que una muestra va a tener un margen de error del 2%, entonces este va a ser el valor máximo de error. Entonces, sí. Y ya una vez que tenemos el resultado de B, que es que se debería dar por el margen máximo de error ya mencionado, va a ser el número de conglomerados que se deben muestrar. Ya cuando tenemos el número de conglomerados que se deben muestrar, el resultado se va a redondear al entero superior. Entonces, si termina, por ejemplo, en 1,05, igual se va a redondear a 2. Este es básicamente el procedimiento que se tiene que hacer para llevar a cabo correctamente el muestreo por conglomerados. Pero no solo nos quedemos con el cómo se conforma el muestreo por conglomerados y demás. Veamos un ejemplo para aplicar prácticamente lo que acaba de mencionar. Digamos que con el fin de determinar si es conveniente instalar una productora de yogurt en cierto poblado o pueblo, se desea conocer primero que todo el consumo mensual por persona al mes para determinar la necesidad o la no necesidad de lo anteriormente planteado, en este ejemplo. De un total de 120 conglomerados detectados en una población de un estimado de 10.000 personas de esta población, se establecen 8 conglomerados, con los resultados que se muestran en la siguiente tabla. Primero, claramente se tiene que estimar la media, el intervalo de confianza y el tamaño adecuado de la muestra, si el error máximo es de 0.2. Veamos entonces. Ya sabemos que tenemos 8 conglomerados con personas generalmente escogidas o seleccionadas al azar, entre una población de 10.000. Estas muestras representativas de nuestra población, los 8 conglomerados, están conformados cada uno por diferentes cantidades de personas. El primer conglomerado tendrá 85, el segundo 65, el tercero 78 y así sucesivamente. Y además veremos la suma de litros que este conglomerado consume del producto seleccionado al mes. Para el primer conglomerado serán 78 litros, para el segundo serán 59 y así sucesivamente. Luego calcularemos la media, que se puede ver aquí en pantalla con la fórmula anteriormente planteada. Posteriormente calcularemos la varianza. La varianza es alta porque es un estimador sesgado para muestras menores a 20 conglomerados, claramente. También veremos aquí la fórmula y el resultado de la misma. Con estas dos cosas, junto a la tercera, el intervalo de confianza, que ustedes pueden ver en pantalla, podríamos decir que tendríamos de una tabla un poco más concreta, que es la misma que ustedes pueden ver a continuación. Aquí mismo tenemos los 8 conglomerados. El M sub I y el Y sub I son lo mismo que personas y suma de litros en las anteriores tablas. Y las otras dos columnas ya las tendremos totalmente conformadas con los datos y con las estimaciones hechas anteriormente de varianza, media y intervalo de confianza. Por último, veamos el tamaño de la muestra, que con las siguientes fórmulas nos arroja el siguiente resultado, sabiendo que N es 114. Con lo anteriormente dicho y con este ejemplo ya planteado y establecido, con los cálculos vistos y las tablas desarrolladas, se entiende un poco mejor el concepto de muestreo por conglomerados aplicado teórica y prácticamente. Pero bueno, ¿qué podemos concluir con estas investigaciones y cosas que ya realizamos? Pues una de las primeras y una de las más importantes es que podemos observar que el método de conglomerado es una de las maneras más rápidas, eficaces y más económicas que se pueden encontrar, haciendo de esta forma que sea una de las más utilizadas y que sea muy importante para todo este campo. Nuestra segunda conclusión es que es realmente factible, ya que tiene un margen de error muy bajo, ya que al iniciar el estudio se concluye que se puede hacer con un margen de error, por ejemplo, del 2%. Por lo tanto, el margen de precisión sería de entre un 95 y 98%. Y para terminar con nuestras conclusiones, podemos también decir que utilizar el muestreo por conglomerados nos permite trabajar con pequeños detalles de grandes poblaciones. Y también podríamos decir que facilita la respuesta final de esta y el entendimiento de la realidad de un grupo poblacional mayor mediante una muestra representativa o un conglomerado. Y bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Y nos vemos en otra. Adiós.